Sí, me equivoqué de lado. Lo apagué en lugar de prenderlo. Buenas noches. Acompáñenme, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Es nuestra despedida de la segunda carta de Corintios. Último tema de esta carta, y si Dios quiere el domingo empezamos con Gálatas. Así que, Nueva Versión Internacional dice: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. El nombre del tema es pruébense a sí mismos. Y según el contexto que hemos estado analizando, tiene una importancia grande, por así decirlo, porque al final, prácticamente al final de la carta, después de que les ha dicho de todo, se han dicho de todo, han tenido toda una historia entre la felicidad con la que Pablo expresa que reaccionaron favorablemente, y luego los regaña y los regaña duramente. Y lo último que vimos, que fue el domingo, en cuanto al aguijón en la carne, vimos que Pablo presentaba su defensa contra los falsos apóstoles y mencionaba precisamente el aguijón en la carne como una marca distintiva en cuanto a la autenticidad de él como apóstol de Jesús. Y concluimos que todos debiésemos pedirle un aguijón en la carne a Dios siempre que sea necesario, ¿verdad? Si no es necesario, no le andes pidiendo eso. Pero si realmente tenemos un problema, como en el caso de Pablo, para que no me exaltara a sí mismo, que no se exaltara a sí mismo Pablo por las revelaciones que Dios le había dado, Dios le manda un mensajero de Satanás que lo abofetee, de manera que lo mantenga en control. Y hablamos sobre la perseverancia de los santos, ¿verdad? La perseverancia de los santos significa que un santo, alguien que ha sido elegido por Dios, que es santo, del griego agios, apartado del mundo, siempre lo vas a ver que persevera, pero no necesariamente porque él así lo desea, sino porque Dios lo va a hacer perseverar. Entonces el aguijón, los naufragios, los azotes, las cárceles, las persecuciones que sufrió Pablo, las usa como evidencia de que Dios tiene control de su vida y Dios mantiene a Pablo humilde. De manera que cuando es débil, fuerte es, dice Pablo. Cuando en las debilidades que no las controlamos nosotros, cuando nos vienen situaciones que nos debilitan desde el punto de vista secular, es cuando podemos estar seguros de que somos fuertes porque el poder de Dios está trabajando en nosotros. Entonces, después de que presente su defensa, vamos a entrar en el contexto para poder llegar a esta parte de probarnos a nosotros mismos. Leamos 2 Corintios 12, 11 al 13. Dice: me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. ¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Entonces Pablo aclara que no hubiese sido necesario que él se defendiera y que hablara como un insensato, como decía él mismo, si los corintios hubieran hecho lo correcto. Si no hubiesen creído a los falsos apóstoles, Pablo no hubiera tenido necesidad de decir todo lo que dijo. Y aclara que la única diferencia entre los de Corinto y otras iglesias es que Pablo no aceptó dinero ni ayuda de parte de ellos. Y eso parece ser, como lo vimos el domingo, que era una acusación en contra de Pablo, como si Pablo los menospreciara por no aceptar la ayuda de ellos, como si Pablo los considerara menos porque no les aceptó su dinero, como si su dinero estuviera sucio, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 14 al 15, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Pausa. ¿Cómo quisiera que muchos cristianos leyeran esto? Sobre todo algunos predicadores. No me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Ojalá los de la prosperidad se pusieran a estudiar estos pasajes y se dieran cuenta que realmente el valor está en la persona y no en lo que la persona tiene para darle, ¿verdad? Hay una frase muy famosa, no sé si la has escuchado, que dice que la unción que honras
es la unción que recibes. ¿Alguien la había escuchado? Nomás yo era perdido, ¿verdad? ¿Alguien la aplicó? Pues si no la escuchaste menos la aplicabas. Yo sí la apliqué, la intenté aplicar y no funciona. Pero significaba que si tú tenías la visita de un hombre superior, como un apóstol, como un profeta, y tú lo bendecías por ser profeta, dice que Jesús dice que cualquiera que le dé un vaso de agua a un profeta por ser profeta, bendición de profeta recibirá. Así que lo usan como una base bíblica para decir que si tú bendices a un hombre de Dios vas a recibir bendición. Y una vez yo le pregunté a una mujer de la misma congregación donde yo estaba, que tenía cierta responsabilidad, una vez le comenté porque dijo ella, mira, hablando en las redes sociales con un incrédulo, bueno, no hablando, chateando, en el muro de alguien, no me acuerdo de quién era el muro, pero decía, mira, cuando tú tienes un dinero ahí guardado, no lo malgastes dándoselo a los pobres, dáselo a un apóstol y te va a ir mejor, porque el pobre no tiene nada con qué agradecerte y no tiene unción, de manera que si tú le das a ese pobre, la unción de pobre vas a recibir. ¿Y qué clase de unción es esa? Mejor se la doy a un apóstol para recibir unción de apóstol. Y vemos como en aquellos tiempos ellos enseñaban que si un apóstol viene, no desaproveches la oportunidad de bendecirlo para que puedas recibir bendición de apóstol, que en alguna forma pensaban que un apóstol es más bendecido que los demás, ¿verdad? Aquí lo que dice Pablo es, a pesar de que me acusan de que no acepté dinero de ustedes, la próxima vez que vaya no lo voy a aceptar como quiera, porque no busco lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Y luego dice, después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Y a mí también me lo enseñaron al revés, decían que tú tenías que honrar a tus padres, ¿no? Y la honra al padre tiene que ver con dinero. A mí me enseñaron erróneamente que la honra se traduce en dar dinero a alguien. Entonces venía algún padre espiritual, aunque no fuera tu padre espiritual, pero era considerado padre espiritual de todos porque daba la cobertura a la iglesia, entonces tenías que honrarle con dinero. Pero una vez yo le pregunté al pastor de aquel entonces, dije, pero pues aquí dice que es al revés, ¿no? ¿Cuándo el apóstol nos va a traer de lo que ahorró? Porque aquí dice que no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Dije, entonces, si la idea es ser bíblicos, yo esperaría que algún día llegue el apóstol y diga, bueno, les voy a repartir a todos lo que estuve ahorrando desde el año pasado que no los vi. ¿Por qué no hacen eso? Pero sí esperan que cuando venga, pues tú estés listo para honrarlo. De manera que vemos que ciertos pasajes los aplican y ciertos pasajes no. Pablo, y creo que es el ejemplo al que todos nos debemos apegar, sobre todo en el contexto del cristianismo actual, no agarres dinero bajo ninguna circunstancia. Obviamente no tiene nada de malo, ¿verdad? La Biblia dice que aquel que le trabaja a Dios en el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio. Pero Pablo dice, aunque es mi derecho, prefiero no ser tropiezo ni carga. Entonces lo mejor y lo más sabio que podemos hacer, con tal de mostrar la verdad bíblica, es que no hagas nada por dinero. No agarres nada de dinero, aunque tengan una buena intención al dártelo, porque quien se entere, bajo todo el contexto de nuestro cristianismo actual, se va a malentender. Además, tienes que aclarar siempre, y lo digo por experiencia, hay personas que se acercan que quieren soltar el dinero por delante. Hernán, te quiero bendecir. Y ¿por qué? ¿Ni me conoces? ¿Por qué razón me querrías bendecir? No, pues es que yo, la unción que honras. No, compadre, ten tu dinero. Me dan ganas como decirle, como al Simón el Mago le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo. No entiendes, no es el hecho de que me des dinero lo que te va a generar bendición. Menos si ni siquiera nos conocemos, ¿verdad? Entonces, se trata de que los padres, espiritualmente hablando, aquellos que han engendrado a personas en el Evangelio, sean los que siempre tengan el objetivo de bendecirlos, y no al revés. ¿Me explico? Entonces la cadena es al revés. Yo no estoy buscando a quién honrar para que me vaya bien, sino que aquel que tiene más madurez en el Evangelio, en las cosas de Dios, tiene que estar buscando constantemente la forma de bendecir, no necesariamente económicamente, tiene que buscar la forma de estar ayudando a los que están menos avanzados o a los que tienen menos madurez. Y Pablo lo dice como si se fuese un principio, ¿verdad?
No son los hijos los que tratan de bendecir a los padres, sino los padres a los hijos. Así se cumple lo que está establecido, que en la iglesia todos seamos edificados hasta llegar a la estatura de Cristo, de manera que el mayor sirve al menor, es lo que dijo Jesús. ¿Me explico? Entonces, cuando tratamos de invertirlo con tal de obtener bendición, estamos haciendo algo antibíblico. Versículo 15, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo al extremo, me amarán menos. Y aquí Pablo deja ver que con tal de servirles y de viajar tan lejos de ciudad a ciudad, Pablo estaba dispuesto a gastar lo que tenía. Y en eso sí tenemos que tomar ejemplo. No debiésemos escatimar recursos a la hora de predicar la verdad bíblica a alguien, de enseñarle a alguien. Están bien lejos, pues si es imposible para ellos venir, hay que hacer nuestro máximo esfuerzo por ir. ¿Me explico? Nos debemos desgastar en todo lo posible con tal de ser de bendición. Pero la regla es que el mayor sirve al menor, ¿verdad? Luego, vamos al versículo 20 al 21, 2 de Corintios 12. Pablo les dice que los va a visitar otra vez y que muy probablemente no va a ser agradable esta visita. Dice, en realidad, me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Temo que al volver a visitarlos mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Y aquí me llama la atención la parte que dice que temo que al volver a visitarlos mi Dios me humille delante de ustedes. ¿A qué se refiere con que teme que Dios lo humille ante los corintios? Si principalmente los corintios son los que están mal, ¿verdad? Pablo ya presentó su defensa. Pablo aseguró que él no tiene nada que se le pueda acusar y sin embargo teme a que cuando llegue allá Dios lo humille delante de ellos. Tal pareciera que Pablo está reconociendo que ha hecho algo mal, ¿verdad? Pero sería contradictorio. Si Pablo piensa que Dios lo va a humillar después de defender que él no tiene nada que se le pueda acusar, entonces Pablo está loco, ¿verdad? Escribe en su carta diciendo que él es inocente y luego él mismo se echa de cabeza diciendo que a lo mejor pues, Dios lo humilla. Entonces necesitamos entender por qué razón podría ser humillado Pablo. Y tenemos dos interpretaciones, o yo he encontrado, hay muchas, ¿verdad? Pero estas dos son las que más me llaman la atención, porque desde mi perspectiva son congruentes, las dos serían congruentes con lo que estamos leyendo en la segunda carta a los Corintios. La primera interpretación es que Pablo se ha identificado como padre espiritual de ellos, lo vimos desde la primera carta a los Corintios. Entonces, ¿por qué razón un padre podría ser humillado al grado de que pueda ser avergonzado a causa de sus hijos? Y una interpretación es que, ¿qué piensas tú? O los que tienen hijos me van a entender perfectamente. ¿Cómo te sientes cuando uno de tus hijos hace un berrinche o algo impropio delante de personas que te conocen? Y por más que quieres calmar al niño, no se calma y se pone como loco aprovechando que está rodeado de gente. A mí nunca me ha pasado, pero he visto a otros que les pasa. ¿Te avergüenza que tu hijo se comporte como un malcriado? ¿De quién habla mal? ¿De tu hijo o de ti? Obviamente del papá, ¿verdad? Ahora que si está treintón el hijo y es malcriado, es otra cosa. Yo hablo de niños pequeños. Se comporta como un malcriado, hace su berrinche. Ya vas a ver, en la casa nos vamos a arreglar, nada le importa. Es algo vergonzoso y dicen, bueno, si Pablo ya dijo, me temo que esta vez que los visiten no me van a encontrar como yo quiero y no los voy a encontrar como ustedes quieren. Seguramente están en pleitos, envidias, inmoralidad. Así que la humillación, que Dios lo humille, sería como que ellos están haciendo algo indebido delante de Dios. Y él, en la actitud de un padre espiritual, al ver a sus hijos tan mal criados, sería avergonzado. Es una teoría que tiene sentido, pero no mucho respaldo bíblico, ¿verdad? Pero la otra, que es la que más me convence, es que si vamos a 2 de Corintios 11:2, Pablo dijo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. De manera que Pablo dice, ustedes son la novia de Cristo, y él entiende que su trabajo es presentarlos como una virgen pura, entiéndase, no las que hacen milagros, ¿verdad?, sino
las muchachas que se guardaban en el matrimonio, en el aspecto sexual, para un solo hombre. Si en el contexto de los judíos y de ese tiempo, si una mujer al momento de casarse se demostraba, aunque no queda muy claro el método, pero se demostraba que no era virgen, moría a pedradas. Entonces el objetivo de Pablo, dice, es presentarlos a los de Corintio como una novia sin tacha, y el esposo es Jesús. Entonces imagínate que cuando vaya con los corintios, dice, voy a encontrar todo lo contrario. En eso consistiría la humillación de Pablo, que en lugar de presentar a una iglesia como una virgen pura, se va a encontrar con muchas acciones y obras que es todo lo contrario a lo que Pablo está buscando. Entonces, cuando Pablo dice, me temo que Dios me humille, es al ver semejante evidencia de la iglesia, él se consideraría en cierta forma como fracasado en cuanto a su responsabilidad de tener una iglesia sin contaminación. Y hay varias ocasiones que hemos leído donde Pablo reconoce que fue débil y que se comportó quizás de una forma, como dice aquí, indulgente, es una palabra que vamos a analizar ahorita, con los corintios, porque no aceptó ayuda, se comportó con ellos con temor y temblor, fue débil entre ellos, y dice quizás debía haber sido fuerte. Entonces, yo creo que bíblicamente podría ser una conclusión válida que Pablo piensa que se va a sentir humillado ante Dios al ver la actitud de los corintios, que es tan contraria a lo que debiera de ser. Y luego leamos 2 Corintios 13, del 1 al 3, porque en esta parte se pone estricto. Dice, esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente se los repito. Cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron, ni con ningún otro. Ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí, Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Entonces, cuando habla de 2 o 3 testigos, implica que ya va a buscar justicia y se va a indagar a profundidad para encontrar los responsables de la falsa doctrina que está entre los corintios. Y el hecho de los 2 o 3 testigos, sabemos que desde Mateo 18 Jesús dijo, cuando alguien pega contra ti, repréndele, ¿verdad? Y si no, busca testigos. Y por la ley de Moisés, Dios estipuló que 2 o 3, no se podía condenar a muerte a nadie si no fuera por 2 o más testigos. Entonces, cuando Pablo habla de que todo se resolverá por medio de 2 o 3 testigos, habla de la gravedad del asunto, que no era condenarlos a muerte, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la pena máxima es la expulsión de la iglesia. Entonces, cuando dice que ahora va a ir y se va a resolver por medio de testigos, es porque está diciéndoles que va a ir a disciplinar, va a ir a ejercer la disciplina entre los que están ahí, y ya no va a ser indulgente. Y analicemos la palabra en el original. Indulgente es feidomai, que se traduce como refrenarse, dejar pasar u omitir. Entonces Pablo está diciendo que ya no va a ser, ya no les va a dar chance, en pocas palabras. Va a ir y va a encargarse de que se resuelva todo con testigos y va a ser castigador responsable. Y la pena máxima en estos casos, sobre todo en casos de falsa doctrina, es la expulsión. Entonces Pablo les está diciendo, voy a ir y me voy a asegurar de disciplinar a los que están provocando esto. Y eso es interesante porque lo dice justo antes del pasaje inicial. Leamos el versículo 5. Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. De manera que les está diciendo, antes de que vaya a disciplinarlos, ustedes examínense, ¿verdad? ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? No es una afirmación, ¿verdad? No está diciéndoles Jesús está y no te das cuenta. Es una pregunta. ¿No te puedes dar cuenta de si Jesús está contigo? Entonces, si no pasas la prueba es porque no eres de Él. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, porque Pablo está diciendo, antes de que yo vaya a disciplinarlos, ustedes mismos hagan esa tarea. Pónganse a prueba, y si no pasan la prueba no son de Jesús. ¿De qué nos está hablando entonces? En pocas palabras les está diciendo, dense cuenta ustedes mismos si son elegidos de Dios, ¿verdad? No, nadie puede ser de Jesús, según la palabra de Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y de los que el Padre me da, ninguno se perderá. La voluntad del Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno. Entonces, lo único que nos identifica como parte de Jesús es la elección soberana del Padre que nos trajo a Jesús.
Entonces Pablo les dice, si ustedes no pasan la prueba al examinarse ustedes mismos, la conclusión es que no eres de Dios, punto. Por consecuencia, vas a ser expulsado cuando vaya Pablo. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si realmente eres de Dios o no? ¿Es posible saberlo? Fíjate el versículo 6. Pablo dice, espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. De manera que Pablo les dice, espero que ustedes se den cuenta que nosotros sí somos de veras. Que nosotros sí pasamos la prueba. ¿Cuál prueba? Entonces, es muy normal que cuando analizamos la Escritura, sobre todo el tema de la elección, nos viene una inseguridad tremenda, ¿no? Quizás a ti no, ¿verdad? Quizás tú eres bien fiel y bien justo y libre de pecado. Pero a mí sí me entra una preocupación genuina. Oye, ¿y si yo no soy? ¿Cómo puedo saber si soy? Y yo sé que no soy el único. Muchas personas se me han acercado a decir, ¿y cómo puedo saber si yo soy, verdad? Entonces, Pablo dice que él espera que se den cuenta los de Corintio que él sí es. Así que debe de haber una forma en la que tú puedes saber y en la que puedes saber si otros son de Dios o no. Así que la Escritura no nos está hablando de que tengamos una duda por el resto de nuestras vidas en cuanto a saber si realmente somos de Dios o no. Porque tenemos el pasaje de Mateo 7, y ahorita lo leemos con detalle. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, tal, tal, tal. Apartaos de mí, nunca los conocí. Y era gente que estaba segurísima de que eran de Dios. Y se llevaron la gran sorpresa el día en que se encontraron con Jesús. Entonces, ¿qué tan seguro te sientes? ¿Tan seguro como ellos o no tanto? La Biblia nos enseñará que debemos de tener inseguridad en cuanto a la salvación o debemos estar plenamente seguros. Leamos 1 Tesalonicenses 1, 2 al 5. Pablo, hablando de la iglesia de Tesalónica, dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate el versículo 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. De manera que Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, yo sé que Dios los eligió. Y si esta escritura es inspirada por Dios, entonces Pablo conoce el medio, la forma de determinar si alguien realmente es de Dios o no. De manera que asegura que los de Tesalónica sí son elegidos por Dios. Cuando dice Él los ha escogido, quisiera que viéramos esa palabra. La palabra escogido es eklogé, que se traduce como elegido o escogido. Así que no hay duda. Pablo está hablando sobre la elección y que está seguro de que los de Tesalónica fueron elegidos por Dios. Que lo hace estar seguro. Luego vamos a 2 de Pedro 1, 10 al 11. 2 de Pedro 1, 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De manera que aquí Pedro dice, asegúrate del llamado de Dios. Hay una forma de estar seguro entonces. Asegúrense del llamado de Dios que fue quien los eligió. Y la palabra eligió es la misma. Está hablando sobre la elección y sobre nuestra seguridad en cuanto a si somos de Dios o no. Si formamos parte de su pueblo elegido o no. Entonces tenemos que Pedro y Pablo coinciden en que hay una forma de saberlo. No debemos de vivir con la duda de si somos o no somos y decir, bueno, pues un día al final nos daremos cuenta. No, yo debo tener la seguridad propia de quién soy en Dios, pero yo no puedo tener la certeza de quién eres tú, ¿verdad? Eso es otra cosa. Lo que la Escritura nos habla es que Pablo está seguro de una persona bajo un contexto que ahorita vamos a analizar, que no puede simplemente concluir por la primera vez que la conoce y dices, a mí se me hace que tú sí eres elegido, o a mí se me hace que tú no. No lo puedes decir de forma tan a la ligera. Necesitas profundizar, de manera que a veces se vuelve difícil saber, a menos que tengamos una relación cercana, saber si tú eres de Dios o no.
Pero dentro de una congregación cristiana, de una iglesia bíblica, no debe de haber duda entre los miembros de la iglesia de quiénes somos. Lo peor que le puede pasar a una congregación que pretende ser bíblica es no saber distinguir entre ovejas y cabras, ¿verdad? Si no puedes distinguir entre ovejas y cabras, estás bien mal, porque ni siquiera tú podrías saber de ti mismo qué eres. Entonces, aunque es un tema complejo el de la elección y ya lo hemos analizado a profundidad, pocas veces hemos hablado sobre la seguridad de la elección. Entonces, quisiera que nos enfocáramos, dado que la Biblia nos dice, por medio de Pablo y por medio de Pedro, que Pablo está seguro de la elección de alguien y que Pedro dice que te asegures del llamado, entonces tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que estar seguros de la elección de parte de Dios para con nosotros. Entonces, cuando el Pablo les dice que se examinen, pruébense a sí mismos, quisiera que analizáramos el original para entender de qué les está hablando. Vamos a 2 Corintios 13:5, por favor, otra vez. Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. La palabra examínense es peirazo, que se traduce como probar algo, juicio, y se puede traducir en sentido negativo como tentar. Alguien es tentado, lo tientas para saber qué. ¿Por qué Satanás tienta a alguien? El hecho de que Satanás te tiente implica que ya pecaste. La tentación no es pecado. Según Santiago, eres arrastrado de tu propia concupiscencia, ¿verdad? Y hasta que obras, ejecutas, entonces pecas. La tentación en sí misma no es algo malo, ¿verdad? Entonces, cuando te hablan de que seas tentado en el sentido negativo, es cuando se te hace el ofrecimiento, ¿verdad? De algo que sabes que está mal, pero tu reacción va a determinar, o tu decisión va a determinar si haces lo malo o haces lo bueno. En el sentido positivo, probar algo o juicio es determinar si algo es verdadero o si algo es falso. Y luego cuando eso es examínense, y luego cuando dice pruébense, es el griego dokimazo, que se traduce como aprobar, y viene de dokimos, que es algo que es genuino porque pasa las pruebas necesarias. Entonces, traducción Hernán Valdés, que es una traducción posible según el original: pónganse a prueba para ver si están en la fe, vean ustedes mismos si son genuinos, porque pasan las pruebas necesarias. Eso es lo que estaría diciendo aquí en otras palabras. Ponte a prueba a ti mismo para ver si eres genuino. Tú mismo debes determinar si eres auténtico o no. No te puedes engañar a ti mismo. ¿Me explico? Tú puedes decidir negar la realidad, pero tú debes y siempre vas a saber la realidad. De otra manera, habría personas inocentes en el mundo. No sé si me explico. ¿Alguien puede pecar inconscientemente? Les pregunta. ¿Puedes pecar inconscientemente? Hablo de los creyentes, no de los no creyentes. Hablo de los creyentes, aquellos que tienen el Espíritu Santo. ¿Puedes pecar inconscientemente? No. Si pecas inconscientemente, estás negando la Escritura, ¿verdad? Entonces, alguien que está consciente de su pecado puede tratar de convencerse a sí mismo de que no es un pecador. Y yo he conocido muchas personas creyentes que aseguran que ellos no son pecadores. ¿Cómo llegaron a semejante conclusión si al decir que no son pecadores ya están pecando, verdad? Hay una negación a la realidad y te puedes vivir negando la realidad, pero no eres inocente en cuanto a tu pecado. Entonces, cuando Pablo te dice, o le dice a los corintios, cosa que también podemos aplicar a nosotros mismos: ponte a prueba, necesitamos los criterios para probarnos. Necesitamos saber cuáles son las pruebas necesarias que, si las pasamos, nos acreditan como genuinos. Y si nosotros tenemos esa evidencia interna constante, no que te examines una vez al año, sino que todos los días te pongas a prueba a ti mismo, según Pedro, no caerás jamás. Obviamente no está hablando de que vas a alcanzar la perfección. Habla de la santidad y de que nunca caerás de la gracia, como aquellos iluminados, como Judas, que se acercaron, quizás vieron algún tipo de cambio superficial en su persona y después caen para nunca levantarse. Entonces, quisiera que, obviamente por tiempo no puedo profundizar mucho,
pero creo que hay una lista de pruebas que serían más que suficientes, aunque hay muchas más, una lista de pruebas que nosotros podemos tratar de evaluar en nosotros mismos para determinar qué tan genuino eres. Entonces, Pablo, para todos aquellos que participan de la mesa del Señor, que ya tenemos un buen tiempo que no la hacemos, hay que planear una, dice 1 Corintios 11:28. Pablo dice, porque ya ves que cuando los que estuvieron en la última mesa del Señor tocamos este tema y casi siempre lo tocamos cuando hablamos sobre cómo se evalúa si alguien es digno de participar en la mesa del Señor, ¿no? Y hemos visto cómo históricamente ha habido muchos métodos. Algunos incluían irte a confesar con alguien, ibas y le contabas tu vida y él determinaba qué tan digno o indigno eras, y si eras digno te daba una especie de moneda que tú ponías en el plato, y los que pasaban a servir la comida tenían que recoger la moneda para servírtela. Persona que no tuviera la moneda significa que está haciendo trampa, y que la persona que analizó su vida determinó que no era digno. Y muchísimas otras cosas más. Hay iglesias cristianas que dicen menores de 12 años no pueden, si no te bautizaste en él, si no te bauticé yo no puedes, y otras cosas que no tienen sustento bíblico. Entonces dice Pablo, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Y aquí la palabra examinarse es dokimazo, que viene de dokimos, genuino porque pasa las pruebas necesarias. Entonces, el hecho de que tú puedas participar o no de la mesa del Señor no es un criterio externo, sino un criterio interno, ¿verdad? Queda a tu criterio si participas o no, y si hace la advertencia, si participas indignamente, muchos están enfermos y otros ya durmieron. De manera que Dios no lo toma como algo a la ligera. Entonces, se trata de que tú cheques en ti mismo las pruebas y analicemos algunas de ellas. Número 1, confianza en Jesús. Vamos a Hebreos 3:6. Dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Quisiera que leyéramos la traducción lenguaje actual, que lo pone en palabras más simples. Dice, pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. De manera que aquí se dice que tú tienes que confiar en Dios para ser considerado, particularmente en Jesús, para ser considerado parte del pueblo. Cualquier persona que no confíe en Jesús para salvación no es de Dios, así de simple. ¿Me explico? Hablemos de quienes se dicen creyentes pero no cristianos. ¿Qué religión no confía en Jesús como Salvador? Digamos que entre todas las religiones del mundo hay tres principales, ¿no? Cristianismo, judaísmo y el islamismo. Y los tres aseguran que sirven al mismo Dios, ¿verdad? Según esto, ¿cuál de los tres pasa esta prueba? ¿Qué dice el Islam acerca de Jesús? Hablan bien de Jesús, pero dicen, ¿sabes qué? Nada más que fingieron su muerte, no se murió. Hicieron como que lo atravesaron, pero no lo atravesaron. Hizo como que estaba muerto, pero no estaba muerto. Hizo como que resucitó, pero nunca se murió. Y ellos confían más en... ¿Cómo se llama el de ellos? Mahoma. Alá es el nombre que le dan a Dios. Entonces, la confianza de ellos está puesta en otra persona que no es Jesús. Los judíos, ¿qué opinan los judíos de Jesús? No quieren saber nada de Jesús, le llaman el colgado. No quieren saber nada del colgado. ¿Pasa la prueba? Tampoco. Oye, dice, pues sí, pues estás leyendo un libro de cristianismo, ¿verdad? Va a decir que los cristianos están bien, y los judíos dicen que los judíos están bien, y los del Islam dicen que ellos son los correctos. El punto es que no tenemos tiempo ahorita, pero si analizas las escrituras, tendrías que llegar a la conclusión en cuanto al Corán, si realmente fue escrito por Dios o no, en cuanto a nuestros amigos judíos que no son bíblicos sino talmudistas. Ellos se guían más por la interpretación de sus sabios que por la propia escritura, y aseguran que tú no puedes entender la escritura si no has leído a los sabios. De manera que ellos
degradan un poco la Escritura para poder exaltar a sus sabios, de manera que son indispensables para poder hacer lo que la Escritura dice. Pero solo el cristianismo, el bíblico, dice solo Escritura. ¿Me explico? Entonces, si el judío fuese solo Escritura, tendría problemas para negar a Jesús. Si el Corán fuese solo Escritura, solamente el Corán, después hablaremos más a detalle del Corán en algún curso, pero el Corán dice que el libro de los cristianos es verdadero y que lo que se dice ahí es cierto. Y eso invalida el Corán, porque el Corán dice que la crucifixión fue una farsa. Pero el libro, lo que le llamamos nosotros el Nuevo Testamento, que el Corán dice que es genuino, habla de la resurrección como un hecho real. Así que el Corán a sí mismo se descalifica, ¿verdad? Si dice que el libro de los cristianos es verdadero, pero que Jesús no fue crucificado, tienes una contradicción grave. ¿Un recadito? Era para mí el recadito. Ok, entonces, después analizaremos por qué podemos confiar en la Escritura, ¿verdad? Pero entre nosotros, la prueba sería simple. Si Jesús realmente es Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres, ponerte confianza en cualquier otra cosa te descalifica. Y en nuestro contexto cultural, los marianos, los del Santo Niño de Atocha y lo que sea, dicen, yo no puedo confiar en Jesús porque está muy ocupado y necesito llegarle por medio de palancas, ¿verdad? Así que acudo a María, acudo a Judas, acudo a 1001 cosas, porque Dios, que es tan ocupado, no va a tener tiempo para ellos, y niegan la omnipotencia y la omnisciencia y la omnipresencia gravemente. Así que cualquier persona que se dice hijo de Dios tiene que tener plena confianza en Jesús, ¿verdad? Mateo 7:21. Esto implica que aún para los creyentes, aquel que dice, pues sí, yo sé que Jesús me pueda salvar, pero yo soy demasiado malo, no estás confiando en Jesús, ¿cierto? Aquel que dice, no, pues yo tengo que asegurarme de que no me pierda porque depende de mí, no está confiando en Jesús. ¿En quién está confiando? En sí mismo. Así que ellos mismos no pasan la prueba, aún aquellos que reconocen a Jesús como Dios, pero que son incapaces de confiar en Él para la salvación, no pasan la prueba porque confiamos en Jesús, en la salvación que Él nos da a pesar de nosotros, no gracias a nosotros, ¿verdad? Ok, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y eso tiene que ver con lo que analizamos el domingo. ¿Qué se requiere para que hagas la voluntad de Dios? ¿Que tengas la voluntad de hacerlo? No, ¿verdad? Porque muchas veces tendrás la voluntad de hacerlo y según Pablo en Romanos 7, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Así que, ¿qué se requiere para que hagas la voluntad de Dios? Que Dios te controle. Y el aguijón en la carne, los naufragios, los azotes, las cárceles, Pablo lo usa como evidencia. Es Dios quien asegura que yo siga con Él. Si por Pablo fuera, sería un presumido, ¿verdad? Porque analizamos el domingo que para que no se vuelva presumido, según la NBI, le manda un mensajero de Satanás que lo abofetee. Así que si se le dejaras al criterio de Pablo, Pablo sería bien presumido. Pero Dios se encarga de que Pablo haga su voluntad poniendo las circunstancias para mantenerlo humilde. Así cuando hablamos de que aquel que hace la voluntad no habla de un hombre perfecto o de una mujer perfecta que nunca se equivoca, sino aquel que es forzado, no obligado, sino que hay algo más fuerte que yo dentro de mí que termina convenciéndome de maneras muy sutiles de hacer lo que Dios quiere. Así que no es de que, a ver, yo quiero hacer la voluntad de Dios y la hago. No, ni tampoco es, yo soy perfecto, pues no, porque nadie cumpliría con este criterio. Habla sobre la influencia que Dios tiene sobre los suyos para que terminen haciendo lo que Él quiere. ¿Me explico? Y en eso radica nuestra confianza. Si eso fuese falso, estamos todos perdidos, ¿verdad? Si realmente Dios no tiene el poder para que por medio de las circunstancias llevarme por el camino correcto, David sería un mentiroso cuando dijo, Señor, endereza mi camino, ¿verdad? Nuestra confianza en Dios radica en que hacemos su voluntad y nuestras oraciones es,
no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. De manera que le suplicamos a Dios que en su misericordia nos obligue a hacer lo que Él quiere y terminamos haciendo su voluntad. ¿Me explico? ¿Qué tan bueno eres en eso? Aquí dice, no, a mi Dios nunca me ha obligado a nada. Pues te tengo muy malas noticias, ¿verdad? Aquel que dice, no, pues si yo no quiero no voy, no hago porque yo tengo la libertad de elegir. Lee Romanos 2, por cuanto no quisiste tener en cuenta a Dios, te entregó a tus propios razonamientos. Es lo peor que te puede pasar. Aquel que dice, pues mira, la verdad, así como que santo, santo, santo. No, porque si por mí fuera yo sería ateo. Pero Dios me ha permitido tales cosas en mi vida y me ha humillado de tal manera que no tengo más que vivir agradecido. Y eso es una prueba que todo creyente genuino debe tener. Reconocer que Él hace la voluntad, como Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hebreos 12:14. Otra característica que va muy de la mano con hacer la voluntad: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, agio, ser apartado para Dios, apartado del mundo. Entonces, si una persona asegura que es hijo de Dios, pero vive como el mundo, está engañado, no pasa la prueba. Lo bueno es que la santidad es gradual, ¿verdad? No se te exige que ya seas completamente apartado del mundo, sino que gradualmente la obra que Dios hace en ti sea cada vez manifiesta de mayor forma y que pueda haber una clara diferencia entre ti y cualquier otra persona que no cree en Dios. De manera que tiene que saltar a la vista. La santidad no pasa desapercibida. La santidad no se puede ocultar. Vas a quedar en evidencia si eres santo, ¿verdad? Desde el momento en que hablas. ¿Por qué detectaron o se imaginaban que Pedro pertenecía a los discípulos de Jesús? Por la forma en la que hablaba. ¿Y cómo hizo Pedro para convencerlos de que no era? Empezó a maldecir, ¿verdad? ¿Puede haber creyentes maldicientes? Es una contradicción. Si tú eres bien maldiciente, ¿pasas la prueba? Bueno, espérame, es que tengo una semana de cristiano y no me sé otras palabras, ¿verdad? Quiero decirle, disculpe usted, buen señor, y no me sé esas palabras, tengo que decirle, güey. Y dices, bueno, pues tienes que desintoxicar tu mente, ¿verdad? Pasar por un proceso, agarrar el diccionario, leer libros, para que te llenes de nuevas palabras y puedas aplicarlas en lugar de las palabras que sabes. Pero si tienes años en el Evangelio y sigues siendo un maldiciente, dices, ay, si no, o sea, por favor, no me hables de que necesitas vocabulario. Si hubieras leído la Biblia en esos 2 años, ya no hablarías esas cosas. ¿Me explico? Ya no es falta de vocabulario, es que no hay santidad en ti, ¿verdad? 1 Juan 3:3, todo el que tiene esa esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El empeño que tienes en parecerte cada vez más a Jesús es otra evidencia, a favor o en contra. ¿Qué tanto te esfuerzas en ser mejor? ¿Qué tanto te esfuerzas en ser diferente, no en ser mejor que los del mundo? En ser más parecido a lo que la Biblia enseña y que por consecuencia eres diferente a los demás. El objetivo no es yo ser bien diferente, el objetivo es parecerme cada vez más a Jesús. Entonces yo pongo énfasis en purificarme a mí mismo. ¿Me explico? Las personas que se ponen a leer la Biblia, ¿por qué la leen? ¿Eso te purifica o no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón es cardia, mente, hombre interior. ¿Qué abunda dentro de ti? De eso vas a hablar. ¿Cómo vas a ser purificado de lo de afuera si estás contaminado con lo mismo de ellos? No hay nada externo que contamine al hombre, sino lo que sale de ti. Cuando tú lees la Escritura constantemente, ¿qué estás haciendo? Estás creando ideas, conceptos, pensamientos que te hacen ver las cosas de una manera completamente distinta como el mundo las ve. Lo que es valioso para Dios se vuelve valioso para ti. Y lo que es valioso para el mundo se vuelve sin valor para ti. Inconscientemente. No es algo que te propongas. Desde hoy en adelante lo que es valioso para Dios va a ser valioso para mí. No se puede. Tú no puedes decidir qué es valioso simplemente. Tienes que poder ver el verdadero valor de eso para poder apreciarlo. Y si no es por medio de la Escritura, nunca lo vas a hacer.
Entonces, cuando te purificas a ti mismo, tú ve hacia adentro. ¿Qué tanto te purificas a ti mismo? ¿O vives nomás ahí se va? No puedes engañarte, no puedes mentirte a ti mismo. Tú sabes qué tanto buscas purificarte. 1 Juan 3:6, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Fíjate que aquí no dice que todo el que peca no lo ha visto. No, es todo el que practica el pecado. Y la práctica del pecado, puedo poner un ejemplo del deporte. ¿Practicas deporte? Sí, hace como un año salí a correr. Eso no es practicar deporte, ¿verdad? Practicar deporte es que constantemente y regularmente estás haciendo deporte, de manera que es una práctica. Que vayas un mes sí y un mes no, eso no es practicar deporte. Entonces cuando te dicen, oye, ¿tú practicas el pecado? Pon el ejemplo, ¿verdad? Cometes el mismo tipo de pecado regularmente, entonces los practicas. Me equivoco mucho y puedo pecar mucho, pero de formas muy variadas, no se considera tanto una práctica, ¿verdad? Porque conforme voy aprendiendo y voy progresando en mi santidad, me voy a enfrentar con nuevos retos y con nuevos tropiezos. Pero no puedo tener los mismos tropiezos toda mi vida, porque eso ya es práctica. ¿Me explico? Entonces, la santidad no tiene que ver con la ausencia de pecado, sino con la ausencia de la práctica del pecado. Todos nos equivocamos, mínimo 3 veces al día, por ser buena gente, ¿verdad? ¿Eso te hace alguien que practica el pecado? No, si constantemente estás luchando con él y tus pecados van siendo diferentes, ¿verdad? Si dices, no, pues es que mi pecado siempre ha sido, es que soy bien envidioso y nunca se me ha quitado. Bueno, ¿pasas la prueba? No pasas la prueba. Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Yo me lo sé nada más en la versión 60. Así que tienes al menos uno, al menos uno, ¿verdad? Cuando habla de frutos, habla que tú no los generas. El árbol no genera cuando quiere los frutos. El árbol necesita las condiciones necesarias para generar fruto. Nosotros debemos de tener cada vez más frutos, ¿verdad? No se te pide que tengas todos de un jalón. Se trata de que gradualmente te brota cada vez más cosas de esta lista. No nada más dices, a ver, alegría, yo soy bien alegre, entonces sí tengo los frutos. No. Para que realmente tengas una alegría que proviene del Espíritu Santo, es que esa alegría no tiene relación con la cantidad de dinero que tienes o la ausencia de problemas en tu vida. Si realmente conoces a Dios y tienes el Espíritu Santo, vas a poder experimentar alegría aunque te está yendo bien mal. Y un ejemplo es cuando los discípulos están encarcelados y están cantando, ¿no? Pablo y... ¿quién era el otro? No me acuerdo quién era el otro. ¿Silas? Están cantando alabanzas y están en la peor de las situaciones. ¿Cómo que están alegres? Eso es un fruto del Espíritu, ¿verdad? No es de que, no, yo voy a estar alegre y voy a ser fuerte. Eso no es estar alegre, ¿verdad que no? Eso es tratar de estar alegre, pero no estás. No te engañes. No, yo voy a ser fuerte. Eso no es ser fuerte, ¿verdad? Quieres ser fuerte, pero no eres. Los frutos del Espíritu es algo que está en ti y no buscabas tenerlo. Simplemente está. Por ejemplo, se puede ser humilde por decisión o a partir de hoy voy a ser bien humilde. ¿Se puede? ¿O la humildad proviene de la vida y de las experiencias, las cosas que te topas, las cosas que sufres y cambia tu manera de pensar y aunque no buscabas ser humilde, terminas siendo una persona con humildad, de manera que no fue tu decisión, sino que Dios permitió ciertas cosas en tu vida donde tuviste que ser humilde. Yo no les conté que yo era muy dado a bailar rap, ¿verdad? No me lo creen, ¿verdad? Pero ya a mis 30 años, estaba en la prepa. No, sí, en la prepa. Y yo estaba yo me sentía un rapero profesional. Y como todos me decían que bailaba bien chido, me la creí.
Y a donde iba, oye, ¿qué tal si bailamos? Pues otra vez Hernán, ya. Hasta que un día en casa de mis abuelos, llegó un muchachito de los United States y dijo, no, que aquí me dijeron que tú sabes bailar. Pss, mi fama es conocida por todos, ¿verdad? Te reto. Me dije, puerquillo. No, me puso una arrastrada enfrente de mis familiares y los familiares de él, que desde ese momento dejé de ser rapero. Y dejé de tratar de demostrar y se me cayó toda la idea que yo tenía porque me humillaron públicamente y un muchachito, ¿verdad? Así que aprendí humildad, no por voluntad. Me hicieron humilde. Y el fruto del Espíritu proviene de las cosas que Dios permite en tu vida, que de repente te das cuenta que ya no tiene ningún sentido gloriarte a ti mismo, porque te diste cuenta que no eres nada. ¿Me explico? Y por consecuencia, el fruto de la humildad está en ti, pero tú no luchaste por tenerlo, ni te decidiste a tenerlo, simplemente brotó por medio de las cosas que Dios permitió. El amor, entiendes, el ágape, por convicción, yo decido amarte, no me forzo, sino que decido hacerlo porque es lo que Dios haría por mí. La paciencia, tú puedes forzarte por ser paciente, no se puede. Voy a ser bien paciente contigo, no eres entonces, ¿verdad? No se puede fingir. Entonces, cuando tú buscas los frutos del Espíritu en tu vida, al menos uno que sea genuino, que brotó sin que tú lo buscaras, lo encuentras en buenas noticias. Tienes 20 años en el Evangelio y tienes nomás uno, te tengo malas noticias, ¿verdad? ¿Qué has hecho todo ese tiempo? ¿Cómo es que has crecido en santidad? No has crecido en santidad, tienes problemas. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y aquí estaba muy clara para los llaneros solitarios principalmente, cristianos que dicen, pues mira, yo tengo una relación con Dios que es muy personal y es muy bonita y muy hermosa, yo no necesito ir a la iglesia. La persona que dice, yo voy a la iglesia, escucho y me voy rápido porque no me interesa convivir con los demás, no pasa esta prueba, ¿verdad? La persona que asiste a la iglesia tiene que tener el deseo interno de relacionarse con los miembros de la iglesia, a quien llaman hermanos en Cristo, porque es la novia de Cristo, ¿verdad? Es aquello por lo que Dios vino en carne, que es Jesús, y entregó su vida por la iglesia. Si tú amas a Jesús, no puedes no amar a la iglesia. Es una contradicción. Entonces el que viene pero no convive, no le importa y se mantiene ajeno, no pasa esta prueba, no puede ser. Tienes que experimentar dentro de ti un deseo de ayudar, porque así es como la iglesia funciona. El mayor, háblese de que el que conoce más de Dios, el que ha madurado más, siempre va a servir al menor. Y si tú no estás en una congregación, nunca vas a ser servido por alguien mayor a ti y nunca vas a servir a alguien menor a ti. Por consecuencia estás reprobado. ¿Me explico? El amor a los hermanos es una prueba que todo genuino cristiano debe tener. Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y esto no habla de los hermanos, sino de los de afuera. La influencia positiva del creyente hacia el no creyente, ¿verdad? Hago brillar la luz que ha puesto en mí, y la luz es Cristo, ¿verdad? Si yo hago lo que la Biblia dice, tengo los frutos del Espíritu, amo a los hermanos, inconscientemente hay algo que sale de mí, que el incrédulo ve y ve las buenas obras y terminan alabando a Dios. Cuando un cristiano no ejerce una influencia positiva hacia los de afuera, tiene un problema, ¿verdad? Porque si no tiene nada de luz, entonces hay oscuridad. Todo genuino creyente no puede vivir en conflicto con los no creyentes. Tenemos que tolerar en el sentido de que hacen cosas no agradables, hacen cosas injustas, pero la influencia debe ser positiva. Aun cuando les hablas la verdad es una influencia positiva, aunque se enojen y te quieran matar, ¿verdad? Es una influencia positiva porque les estás diciendo la verdad. Eso no implica que todos van a estar felices contigo, ¿eh? Eso no implica que todos van a decir, oye, Hernán es cristiano, hoy sí con razón es tan lindo él, siempre me apoya. No, no va a pasar eso. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. A lo que esto refiere
es que yo no tengo por qué estar rebajándolos, ¿verdad? Ustedes son unos hijos del diablo y esto y lo otro. Eso no es una influencia positiva. La propia Escritura dice que nosotros estamos para juzgar a los de adentro, no para juzgar a los de afuera. A los de afuera los juzgará Dios. A los de adentro también Dios al final de los tiempos, pero entre nosotros es la tarea de juzgarnos. Entonces la influencia positiva, cuando brilla tu luz y ven tus obras, van a alabar al Padre. Es cuando dice que haciéndole bien a tu enemigo acumulas ascuas sobre su cabeza. Le va a repatear que tú lo trates bien cuando él te trata mal, pero lo va a llevar a reconocer que realmente hay un Dios. ¿Me explico? Entonces, si tú te jactas de que solo te juntas con cristianos y no convives con mundanos, no pasas la prueba, ¿verdad? Yo no me junto con los mundanos, yo nomás con la iglesia de Cristo. Tacha. ¿En qué momento vas a hacer testimonio? ¿En qué momento vas a hacer luz en la oscuridad? ¿Verdad? No se puede. Primera de Juan 4:2. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y aquí se asume que Jesús es Dios y que vino en cuerpo humano. Y aquí tienen problema los testigos de Jehová. Aquí tienen problema los mormones. Aquí tienen problema los judíos. Y aquí tienen problema los del Islam. Cualquiera que diga, sí, Jesús vino, pero no era Dios, no pasa esta prueba. Para poder decir que Jesús es Dios y vino en carne, tienes que reconocer la Trinidad. Porque tienes al Padre y al Hijo. Y si el Hijo es Dios y el Padre también, a fuerza tienes que entender la Trinidad. Y cualquier persona que niegue la Trinidad no pasa esta prueba. ¿Me explico? Entonces, los trinitarios, los que aseguran que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero uno, son los que pueden decir que Jesús es Dios. Cualquiera que diga que la Trinidad no existe, no puede reconocer a Jesús como Dios. Y todo el que no reconoce a Jesús como Dios, queda reprobado. Lo dice claramente, en esto se puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios, el que reconoce que Dios se hizo carne. Entonces, Romanos 8:15 al 16, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Internamente tú estás seguro, pero no nada más, no es una seguridad intelectual. Lo mismo leímos en Mateo 7, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Estaban bien seguros intelectualmente. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, no es algo intelectual, es algo interno y profundo. Es lo que te motiva a acercarte a Dios a pesar de que pecaste. Es lo que te motiva a seguir orando a pesar de que tu vida no es lo que tú quieres. Porque dentro de ti algo te lleva a Dios, aunque sabes que no lo mereces. ¿Me explico? Aquel que dice, no hombre, yo ya pequé mucho, yo ya estoy fuera de esto, no tiene el testimonio dentro de sí mismo de que Él es de Dios. No hay nada que lo lleve a humillarse nuevamente. ¿Me explico? Aquel que tiene testimonio dentro de sí mismo, no importa que hagas algo muy desagradable, podrás estar enojado un tiempo, pero se te tiene que pasar y vas a terminar humillado porque dentro de ti algo te dice que necesitas volver a Dios. ¿Me explico? Entonces, no lo puedes confundir ni lo debes confundir con la sensación de arrepentimiento. El remordimiento por lo que hiciste no es testimonio de que el Espíritu Santo está en ti. Muchas personas les remuerde la conciencia y no son hijos de Dios. Leamos Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hicieron muchas cosas buenas, pero las obras de ellos eran malas. Intelectualmente están seguros de que son hijos de Dios, en la práctica están reprobados. ¿Cómo haces para que alguien que sabe que no tiene las obras que Dios demanda se convenza a sí mismo de que es un hijo de Dios?
confunde el remordimiento con arrepentimiento. Oye, ¿sabes qué? No, sabes que sí, ya me sentí mal por lo que hice. Pero pues yo sé que ya Dios me perdonó. Y ya, sigue con su vida. ¿Dios perdona porque te sientes mal? Claro que no. Si dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cómo sabes que Dios ya te perdonó? A ver, si tú eres un creyente bíblico, ¿en qué momento sabes que ya fuiste perdonado? Es una pregunta capciosa, así que piénsale bien. Muchos dicen, Dios me perdonó desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Él ya me había perdonado todo. Entonces, si ahorita estoy en pecado y lo que sea, yo estoy perdonado. ¿Sí? Dices, bueno, quizás no desde antes, cuando Jesús vino y murió, ahora sí ya, todos perdonados. Perdonó los pecados, incluso los futuros. Así que no importa lo que hagas, tú ya estás perdonado. ¿No se acuerdan que hace poquito analizamos que todos debemos acercarnos a pedirle perdón a Dios constantemente? ¿Por qué? Si ya pagó todo o no, Jesús. ¿Cómo sabes que fuiste perdonado? Y esto un cristiano debe de entenderlo. Romanos 2 dice que por cuanto no estimaron tener en cuenta a Dios, los entregó a su propio razonamiento, ¿verdad? Ellos hacen lo que creen que es correcto y Dios los deja. Y van bien seguros de que están bien, ¿verdad? Pero no se pueden dar cuenta de que están mal porque Dios no interfiere más en sus vidas. ¿Cómo diferencias a ese de un genuino? ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo le podrías decir a alguien, mira, tú cabes en la categoría esta? Haces muchas cosas en la iglesia, pero eres un hacedor de maldad. Así que una cosa es la decisión intelectual y la conclusión a la que tú llegas, y la otra es lo que tu vida demuestra. Y para que un creyente sea reconocido como auténtico, necesita las dos. No puedes separar la seguridad intelectual por lo que lees en la Escritura con la práctica. Entonces, todo aquel que peca y conoce la Escritura, podría pasar por su mente la idea de que, ¿y qué tal si Dios ya me entregó a mis propios razonamientos? ¿Verdad? Quizá yo digo, ya Dios ya me perdonó, perdóname Señor, ya no lo voy a volver a hacer, y sigo con mi vida como si nada. ¿Cómo sabes que no eres uno de esos que Dios ya entregó a sus razonamientos? ¿Qué es lo que terminas haciendo a fin de cuentas? Eso es lo que hace la diferencia. El aguijón en la carne de Pablo. Yo soy presumido, imagínate, y presumido, y bueno, ya, perdóname, ya no voy a ser presumido. Y vuelvo a ser, oye, perdóname Dios, ya, y vuelvo a ser, y vuelvo a ser, y vuelvo a ser. ¿Por qué Dios nunca te mandó un aguijón para que no seas? Dios, al que ama, disciplina. Y la disciplina trae corrección. De manera que no puedes ser un presumido toda la vida, ¿verdad? Si realmente eres hijo de Dios, se te va a quitar en un momento. Se te va a quitar lo presumido porque Dios te va a mandar una especie de aguijón, ¿verdad? Dios se va a encargar de que cambies porque la tarea de salvar a los elegidos es de Él. Quien sigue haciendo lo mismo una y otra vez, podrá concluir intelectualmente que Dios ya lo perdonó, pero en la práctica, no tiene evidencia de perdón. ¿Me explico? Necesitamos ver hacia nosotros y ver, ¿este problema realmente ha sido dominado o lo he tenido toda la vida? ¿Qué tanto Dios me transformó en esta área de mi vida? ¿Es un área que nunca he tocado Dios? Eso es algo muy grave. Porque ¿qué clase de padre deja sin corrección a su hijo? No un padre justo, no un padre amoroso. Entonces el cristiano tendría que darse cuenta que a pesar de que tiene la mala intención de volver a hacerlo, no puede. ¿Me explico? Que dice, sí lo voy a hacer, pero a la mera hora, por gracia y misericordia no lo haces. Y reconoces, algo más fuerte que yo está en mí. Yo tenía toda la intención, estuve a punto, pero Dios no lo permitió. Y eso no te va a pasar todas las veces que tratas de pecar. Eso te lleva a reconocer que Dios te está guiando y que puedes confiar en Él.
y te encuentras con que realmente está tratando con tu vida y realmente estás avanzando en las cosas de Dios. Porque si tú nada más haces lo que tú crees y te detienes cuando tú crees y no hay nadie que te esté marcando un alto, entonces Dios no está actuando en tu vida. La tendencia natural de todo ser humano es hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan seguro te sientes? Cuando Pablo les dice, pruébense a sí mismos antes de que vaya a disciplinarlos, ¿qué debieron de haber pensado los corintios? Si entienden lo que Pablo dijo, tuvieron que decir, 1 de Juan 2:4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Esa es la conclusión a la que va a llegar alguien cuando se examine y se da cuenta que a fin de cuentas no hace lo correcto. Soy un mentiroso, pero no lo aceptamos, ¿verdad? Y esos que se presentarán, Señor, Señor, en tu nombre, son unos mentirosos, porque saben perfectamente que son hacedores de maldad, pero se mienten a sí mismos. Por último, 2 Corintios 13:10, dice, por eso les escribo, todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Obviamente nosotros no estamos esperando a que venga alguien a disciplinarnos, ¿verdad? El mensaje de Pablo es, no esperes a que yo vaya a disciplinarte. Tú haz ese examen en ti mismo y corrige lo que tenga que corregirse. Si está fuera de tu control, humíllate ante Dios y clama misericordia antes de que venga el día de llamar cuentas, ¿verdad? No estamos esperando a que venga un humano a disciplinarnos, pero tú no sabes cuándo vas a morir, ¿verdad? Ni cuándo Jesús va a venir. Entonces no te puedes dar el lujo de vivir como si eso no fuera a pasar. En la parábola del siervo malvado, dice que comía y bebía y todo lo que decía, al cabo mi Señor tardará en venir, ¿verdad? Y dime si no pensamos así muchos cristianos. Hombre, al cabo que todavía no. Mañana me arrepiento. Lo voy a disfrutar ahorita y luego ya mañana me arrepiento. Necio, ¿no sabes? Otra parábola, necio, ¿no sabes que hoy vinieron a pedir tu alma? Entonces, pruébense a sí mismos, examínense a sí mismos, es lo que todo creyente debe de hacer todos los días de su vida. Buscar en sí mismo la evidencia para poder tener la certeza de decir, yo sé que me espera la corona de gloria. Pablo lo dice, ¿y cómo lo sabe? Naufragios, cárceles, hay el aguijón en la carne, azotes. Todo eso no lo planeaba Pablo y lo tiene en su vida para mantenerlo bajo control. ¿Cuál es la conclusión lógica? Voy a llegar a donde Dios dijo, porque Él me guarda. Y en eso radica la seguridad de la salvación. No que eres un muy buen cristiano, sino que sabes perfectamente lo malo que eres y reconoces la influencia de Dios en tu vida, de manera que si perseveras es porque Él lo ha hecho en ti. Y entonces puedes estar seguro, no para vanagloria, no para decir es que yo leo la Biblia, tú no. Es que yo leo el griego y tú no. Es que yo he hecho fuera demonios. Ese es el criterio incorrecto. El criterio correcto es la humillación. Qué tan humilde en el sentido de qué tan humillado has sido por Dios. Mientras más te ha humillado, más certeza debes de tener, ¿verdad? Mientras más dificultades has pasado en las que aprendiste de Dios, mayor certeza de tu salvación debes de tener. Pero Pedro dice, esfuérzate por asegurarte. También es gradual. Poco a poco, conforme conocemos a Dios y estudiamos las Escrituras y vemos nuestra propia vida, nuestra seguridad debe de crecer. ¿Me explico? Hasta que lleguemos al caso de Pablo, me espera la corona de gloria. Enfrentaban la muerte con plena certeza de que iban con Dios. No me importa morirme, para mí morirme es ganancia. Eso no lo puede decir alguien que duda de su salvación, ¿verdad? Va a decir, no, yo no me quiero morir, todavía no, Señor, ahora sí me voy a portar bien. Eso no es tener la seguridad de la salvación. Quien está seguro va a decir, si hoy me voy a morir, así sea, me beneficia, porque me espera la corona. ¿Me explico? Entonces examinémonos a nosotros mismos. ¿Cada cuándo te examinas? ¿Cada que pecas? ¿Y si no pecas, no te examinas? Y dices, no, yo nomás me examino cuando peco, pues ya estás pecando porque no te das cuenta de todos los errores que estás cometiendo.
¿Por qué la Escritura dice orad sin cesar? ¿Significa que me voy a encerrar en mi cuarto constantemente y no voy a salir por estar orando? No. Orad sin cesar es intercambiar deseos con Dios. Constantemente tenemos que estar diciendo, Dios, esto es lo que yo quiero. Yo quiero hacer esto, pero no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y es una plática que sostenemos o debemos de sostener en todo momento de nuestra vida, porque siempre estamos tomando decisiones. Siempre estamos en busca de lo que queremos. Y la idea es decir, Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. No me dejes seguir tras ello. Haz tu voluntad y no la mía. Y si realmente vivimos por la vida tratando de hacerlo mejor, nunca dejarías de orar. Nunca dejarías de decirle a Dios que no te deje hacer lo que tú consideras mejor. Entonces, aquel que no pone de antemano a lo que Dios quiere, o pone primero lo que Dios quiere antes de lo que Él quiere, jamás se examina a sí mismo, porque piensa que está bien. Piensa que lo que Él quiere es lo que Dios quiere. Cuando nos damos cuenta de nuestra maldad, nuestra condición pecadora, no vamos a vivir en paz sin estar cuestionándonos si estoy permaneciendo en la gracia, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie. Los corintios eran personas muy necias, ¿verdad? Hacían cosas malas muy evidentes. Podríamos decir que nosotros quizás no somos tan inmorales como ellos en lo público, pero en la esencia humana somos exactamente igual a los corintios, ¿verdad? La idea de probarnos tiene que estar siempre en nuestras vidas, y aun cuando veamos Tesalonicenses que le dice que estás seguro de su elección, eso no implica que te puedes decir, bueno, yo ya soy salvo y me relajo, porque cada día debes de esforzarte por mantenerte en esa seguridad. Así que pidámosle a Dios algo con sabiduría, que nunca nos lleve a la seguridad que tenían los de Mateo 7, que esa seguridad nunca sea la nuestra, que nunca juzguemos que porque entendemos la Escritura significa que estamos bien. Entender la Escritura y estar bien son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Pidámosle a Dios que si en un momento nos sentimos plenamente seguros sin tener la evidencia en la práctica, que por amor nos discipline. ¿Cómo ven? Vamos a orar. Señor, queremos alcanzar lo que la Escritura dice. Queremos poder decir de nosotros mismos que pasamos la prueba y poder decir como Pablo dijo, espero que ustedes también vean que nosotros pasamos la prueba. Que podamos vivir de tal forma que dudemos tanto de nosotros mismos que tengamos que cuestionar todo lo que hacemos. En el buen sentido del cuestionamiento, en decir, Señor, yo sé que mis deseos en continuo son malos, así que pon tus deseos en mí, de manera que yo pueda ver que lo que estoy buscando es lo que tú quieres. Concédenos que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos encontremos a nosotros mismos haciendo lo que te agrada a pesar de que nosotros no lo estábamos buscando. Quizás a pesar de que lo hicimos de mala gana, pero que nos veamos a nosotros mismos forzados a hacer lo que tu voluntad requiere. Que podamos ver el fruto, Señor, de lo que haces a través de nosotros en la vida de otras personas. Que podamos tener evidencia de nuestro amor hacia los hermanos en Cristo. Que podamos tener evidencia de los frutos del Espíritu. Que podamos tener evidencia de que, así como Pablo, nos obligas a permanecer fieles. Que podamos tener la evidencia de que tu Espíritu Santo nos guía, pero no para vanagloriarnos, sino para poder servir con plena confianza, sabiendo que nos espera la corona de gloria. Señor, pedimos en tu misericordia que cuando llegue el día de nuestra muerte, podamos enfrentarlo con la certeza de la salvación. Podamos enfrentar nuestra muerte sabiendo que es ganancia. No permitas que en el día en que seamos llamados, en el día en que nuestras almas sean pedidas, tengamos dudas o nos mostremos cobardes por la duda, en lugar de estar dispuestos a dar nuestras vidas por la seguridad que tenemos en ti. Concédenos la misericordia de permanecer fieles aún en el último instante de nuestras vidas, sin negarte, plenamente conscientes de que podemos confiar en ti para la salvación. Enséñanos a ser útiles para ayudar a aquellos que no están seguros
alcanzar la seguridad que la Biblia demanda que tengamos, que nunca dejemos de esforzarnos por sentirnos seguros y que podamos reforzar a otros en su búsqueda para poder demostrar que es posible tener certeza en la confianza que hemos puesto en ti, Señor. Así que, para que tu nombre sea exaltado, en todo lo que hagamos te pedimos que podamos tener certeza de la salvación que nos has prometido. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse.